Nos acompaña el doctor Víctor Andrés García Belaúnde, exdiputado de la República. Vitocho, buenos días y gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días, un placer estar acá. Bien, partamos por el tema de Rómulo Mucho, él ahora todavía ministro de Energía y Minas porque aún le toca la renuncia, pero me gustaría saber tu punto de vista acerca de si ha sido prudente o no, porque el señor Rómulo Mucho llegó a este cargo en febrero, algunos celebraron su ascenso porque ya había sido en otra oportunidad viceministro. Algunos celebraron su ascenso porque es un señor que recogía diferentes mundos, ¿no? Era un personaje que tenía la capacidad tanto de entablar conversaciones con el gran minero, pero también con el minero pequeño. Era un hombre, no empresario, pero también un hombre de campo y finalmente no estuvo a la altura y ha sido censurado el día de ayer. Bueno, y además era un hombre venido de abajo, ¿no? Sí. Un hombre que surgió casi de la nada, ¿no? Con mucho mérito. Sí, claro. Con mucho mérito. Es un hombre que se había tenido un éxito tremendo como empresario y como profesional, y que además empezó a formar su partido para ser candidato a la presidencia de la República. O sea, era un hombre tan exitoso en la vida privada que creyó que podía ser presidente del Perú, que su éxito lo podía trasladar a la presidencia del Perú y ser un hombre grandioso, un gran presidente, porque había sido un gran empresario. Creo que muchos pasan también por esa ilusión, ¿no? Eso es es un error de vanidad y de egolatría que sufren muchos exitosos en el Perú, ¿no? Que creen que porque tienen éxito en esto, en una determinada carrera, pueden tener éxito en todas. Eso también le pasó, por ejemplo, a otro gran empresario peruano, Julio Fabre, por ejemplo, que se le nombró para reconstruir Pisco y fue un desastre. Entonces, el mundo empresarial es diferente al mundo político, ¿no? Son dos cosas diferentes. Aquí se trata de confundir ambas actividades e intercambiarlas además, y eso creo que es un grave error. Y el mejor ejemplo es el señor Mucho, ¿no? Que resultó siendo muy poco, mucho en su campo profesional, pero poquísimo, yo diría que pobrísimo el campo de la política. Son dos cosas diferentes y hay que diferenciarlas. ¿Cuáles fueron sus errores más importantes como para llegar a este desenlace que finalmente ha terminado? Perdió ideas. Yo no sé qué ideas aplicó durante su ministerio, pero perdió ideas. Llegó con una serie de ideas y con una serie de propuestas y con una serie de planteamientos que era fácil plantearlas, pero cuando llegó a tenerlas que ejecutar, las cambió, no las aplicó, se olvidó de ellas. Y no se dio cuenta que al ser ministro era titular de un sector y por lo tanto el que dictaba la política de ese sector. Petroperú se le está inculpando a él la continuidad de Petroperú, el hecho de que se haya elegido nuevamente al señor Oscar Vera, también exministro de Energía y Minas, y a otros integrantes más de cierto cuestionamiento. ¿Es responsabilidad del señor Mucho el hecho de que se le haya dado otro aire más a Petroperú? Por supuesto que sí, porque yo entiendo que quizás no haya sido su intención, pero el ministro es un jefe del sector. Si no se hace lo que él plantea y propone, no puede seguir en el cargo. O sea, acá la gente lo que pasa es que con tal de no renunciar, aceptas cualquier cosa. O sea, cambian tus ideas, cambian tu pensamiento, cambian tus objetivos con ánimo de seguir siendo ministro. Y ese arribismo, ese ánimo de estar colgado en el saco del gobierno, cueste lo que cueste y pase lo que pase, es parte de la pobreza de espíritu de la gente, evidentemente, ¿no? Ahora, él estoy seguro que todo lo que se ha hecho, todo lo que él ha hecho, es justamente lo contrario a lo que él quería hacer, pero lo hizo y lo aceptó, y eso lo descalifica. Ahora, se dice que hay un cogobierno entre Congreso y Ejecutivo y que el Congreso le perdona todo al Ejecutivo, pero vemos cómo es que el día de ayer se ha censurado a un ministro. ¿Eso qué dice el Congreso? ¿Qué dice de cómo están llegando a la etapa final? No dice absolutamente nada, dice que en el gobierno tampoco estaban contentos con mucho. ¿Cuál gobierno? O sea, el Congreso está aliado con el gobierno, pero como hay dos gobiernos, el de Cerrón, el de Dina, el de Nicanor, pues entonces el de Adriancén, bueno, Adriancén está pegado a Dina, pero hay dos gobiernos, entonces quedas bien con uno y
y un día y quedas bien con el otro día. Así es que yo no creo que haya habido ninguna diferencia. Además, el caso de Mucho era ya exageradamente ineficaz, exageradamente pasivo, exageradamente neutro, sin tomar decisiones y aún más haciéndole caso a cualquiera, porque no sabe cómo nombró a Narváez o a Vera, a todos esos en Petroperú, no sabe cómo nombró. Y finalmente había pugnas dentro del gobierno con el ministro de Transportes, con el ministro de Vivienda, con el ministro de Economía, con el ministro primer ministro. Entonces, ante esa pugna, el Congreso no ha quedado mal ante el gobierno, efectivamente no ha quedado mal. En el caso del Ministerio de Energía y Minas, ¿qué características debería tener el próximo, ¿no? Una persona, porque lo que tú dices es muy cierto, que es que Rómulo Mucho llegó con un perfil y finalmente ha terminado ejecutando ideas contrarias a lo que él venía diciendo. Entonces parece más como si el título fuera un adorno y quien asuma esa posición tendrá que ser títere complaciente del gobierno, del Poder Ejecutivo, y de lo contrario es expectorado. Es como si mañana elijamos a una persona de primer ministro, digamos, que está en contra del aborto, digamos, por decir una cosa exagerada, y que cuando al día siguiente que jura y que empieza a ejercer el cargo se vuelve a favor. Sí. O sea, son temas tan puntuales, tan definidos, ideas tan claras, que tú tienes que conservarlas antes de llegar y durante el ejercicio del cargo. Y si no es posible hacerla, pues te vas por la puerta grande y aquí no pasó nada. Pero parece como si el señor Rómulo Mucho, cuando conversaron antes de que asumiera como ministro, no le hubieran dicho cuáles eran sus responsabilidades o lo que esperaban de él. Pero una persona de éxito de él, que viene desde abajo y que tiene éxito y que tiene un gran reconocimiento, un gran prestigio que hoy día ya no lo tiene evidentemente, no puede dejarse manejar de esa manera, ¿no? Tiene que tener dignidad, conducta, decisión, objetivos claros, ¿no? Yo creo que ha sido una gran decepción, ¿eh? Es de las personas que a mí por lo menos más me ha decepcionado en mi vida, ¿no? Que esperabas mucho de él y lo conocías de antes, lo respetabas de antes, y como ministro fue un pañuelo, pues, o un trapeador. Cualquiera lo usaba para limpiar una mesa, ¿no? O un piso. Entonces realmente me parece, es una pena. No ha tomado ninguna decisión, o los que las ha tomado son decisiones en contra de él mismo, y que además son malas decisiones, ¿no? ¿Qué otro cambio debería haber en el gabinete? Porque, bueno, vimos las protestas, las marchas que comenzaron tal vez de manera entendible, honorable, que eran para detener la criminalidad, la hecha por transportistas, luego fue de cierta manera secuestrada por ciertas izquierdas con motivos políticos, pero el ministro del Interior es una de las personas que está siendo cuestionado, sobre todo ahora que se ha extendido ese estado de emergencia. Y no lo tocan. ¿Por qué no lo están tocando? Porque el gobierno tiene la ayuda del Congreso, ahí sí se da. Y el otro ministro de Martí, ¿no? O de Martín, ¿no? Sí. También... que se salvó ayer, ¿no? Se ha salvado ayer porque está muy vinculado al gobierno, muy pegado al gobierno, es parte de DINA. Es el hombre que ha sido viceministro de DINA y ha trabajado con DINA. Entonces, al que está cerca de DINA no lo tocan. Mucho se había alejado de DINA, había querido favorecerla, pero sin estar cerca de ella, y cayó. Y en el caso de Marte es una cosa mucho más grave, darle carne de caballo o carne de perro o de mono o de gato en Caliwarma, ¿no? En Caliwarma a los chicos que necesitan de alimento nutritivo y limpio y bueno, maltratarlos de esa manera me parece que es espantosamente malo, es un delito casi de lesa humanidad. Sí. Entonces yo creo que el Congreso sabe qué hace. Sabe a quién ayuda, a los que están cerca de DINA, y a quién suelta, que no están cerca de DINA, ¿no? ¿Qué gana Dina Boluarte manteniendo a Santibáñez en el Ministerio del Interior? Protección. Logra que la policía haga lo que quiere el ministro. Eso es. Santibáñez es un escudero, ¿no? Escudero, pero no de buena fama, digamos, ¿no? Es un escudero que protege a la ministra, a la presidenta, quiero decir, en este caso presidenta, sometiendo a la policía a sus decisiones y órdenes, ¿no?
Pero ¿sugieres ahí que Santibáñez está deliberadamente evitando que la policía investigue a Dina Boluarte? No me cabe la menor duda. Y por eso va a mantenerse Así es. hasta que ya sea demasiado tarde. Hasta que deje de ser útil, ¿no? Porque, a ver, el señor también en algún momento ha revelado o se ha dejado ver que tiene intenciones de permanecer en la política, de electorales de cara al Pero 2026. es que la faja ministerial marea a la gente. Es eso lo que ha pasado también con... La faja ministerial transforma a la gente. La faja ministerial, pues, hace que muchos toquen el cielo, casi, se sientan que están entrando al cielo. Y eso es fatal, ¿no? No se dan cuenta que son aves de paso y de muy corto paso, además. De muy corto paso, ¿no? Entonces, y además lo que decía Villarán hace casi 80 años en el Perú, ¿no? Hay ministros que no tienen vocación de renuncia, casi todos. Y en el Perú, además, también lo decía Villarán en los años 30, decía que en el Perú no hay ministros notables. Hay notables, algunos que han sido ministros, que es diferente. Entonces, claro, estamos hablando de mediocres, casi todos. Entonces, con mayor razón, si son mediocres, creen que quedándose en el ministerio pueden aspirar a mucho más, ¿no? ¿Cuál es la actitud que debería abrazar una persona que es elegida para ocupar un cargo ministerial? Tú que has sido también ministro. Bueno, yo creo que tienen que ser personas que tengan cierta capacidad profesional, indiscutible, que tengan conducta intachable y sobre todo que estén alejados de los centros de poder, que no respondan a intereses económicos. Casi todos responden a intereses económicos porque además, en el caso de los ministros, hay mucha gente que busca un ministerio para un ascenso social y profesional, porque sirven a los poderosos y luego trabajan para ellos. Eso ha pasado. Eso ha pasado, bueno, con muchas personas conocidas, con muchos ministros, que utilizaron la función ministerial para conectarse con grandes grupos de poder y los sirven cuando son ministros y después los tocan la puerta para trabajar con ellos. Eso puede pasar, eso ha pasado en el Perú constantemente, no es una novedad. Terrible. El día de ayer estuvimos ambos presentes en una exposición muy interesante de magnitud internacional, ¿no? Creo que también es interesante mencionarlo porque precisamente el expositor hablaba de Donald Trump como el nuevo presidente de Estados Unidos y ya se está diciendo que puede que no convenga al Perú una persona como él por sus políticas económicas. ¿Qué cosa puedes rescatar tú de Donald Trump o qué temores representa una persona como él en la Casa Blanca? Estados Unidos ha caído en la barbarie, casi, ¿no? Diciéndolo de manera exagerada, ¿no? Ha tenido dos candidatos bastante débiles, ¿no? Uno muy viejo, envejecido, Biden, primero, y después la señora Kamala Harris, que ha sido su vicepresidencia y para no perder los fondos de la campaña, siguió en campaña ella, porque era la continuación de Biden. Porque en realidad la idea no era esa. Pero en fin, había fondos de campaña que tenían que devolverse si ella no continuaba dentro, porque era parte del mismo equipo, ¿no? Y contra Trump, que es un empresario, pues, mañoso, un empresario poco escrupuloso, poco delicado, con una serie de problemas de acusaciones de fraude, de pagos raros, ilegales, de contabilidades poco claras y además un poco divertido, digamos, por decirlo de alguna manera, sí, ¿no? Divertido, en fin, una persona difícil de dejar de mirar. No digamos, tanto ¿no? como Traula, pero algo parecido, ¿no? Y en Estados Unidos eso impacta mucho. Sin embargo, la gente votó por él. ¿Por qué? Porque era un poco huir de la clase política tradicional. Y sobre todo de las políticas de Biden, ¿no? Políticas de género, ¿no? Los woke que se le Claro, dice, claro. ¿no? El progresismo globalista. Así es, ese tipo de cosas. El pueblo norteamericano es de por sí bastante más conservador. O sea, la gente que llega a Estados Unidos llega a Nueva York y ve pues tantas libertades y licencias, claro, que uno cree que así es Estados Unidos. No. Esa es una ciudad de muchísimas. Es una ciudad internacional, sí, pues, donde hay de todo. Hay lujuria,
hay amor libre, hay Sí. hay Todos los pecados capitales, digamos. todos los pecados capitales y hay muchos taxis amarillos que tocan claxon. Es un caos, un Sí, desorden. Además, a veces la ciudad también está muy sucia últimamente, ¿no? Y además con delincuencia. Pero ese no es Estados sí, Unidos. pues. Hay toda una zona rural Las zonas que no rurales, las vemos. zonas interiores son muy conservadoras en Estados Unidos. Entonces, el hecho de que Trump haya ganado con más votos de los que ganó la vez pasada, de los que tuvo la vez pasada, quiero decir, Ujú. y que haya superado mucho a los demócratas y que haya ganado inclusive en algunos estados que son demócratas y que habían perdido antes Sí. o habían ganado los demócratas, eso es un claro mensaje de que a pesar de lo rústico, por decirlo de alguna manera, de lo básico de una manera Ujú. que es Trump, lo han preferido porque es un poco respetar los valores más o menos tradicionales de los Estados Unidos y Sí. conservadores. Entonces yo creo que esa es una lección que hay que aprender y que hay que Ujú. tomar nota, ¿no? Ahora, de cara al Perú, de cara a las elecciones, tenemos, si analizamos a figuras internacionales populares en el mundo, tenemos a Donald Trump, tenemos a Javier Milei, quien también se caracteriza por ser un personaje, ¿no? Han construido un personaje mediático, Nayib Bukele también, en fin, hay otras figuras representantes de una derecha o una centroderecha que son cautivadoras y que no necesariamente cumplen el rol del político tradicional. No, tal vez no tienen la corrección política o la diplomacia que los caracteriza como de manera primordial. ¿Será esa la puerta de entrada para un posible político o próximo presidente del Perú? ¿Alguien que se aleje de esta casta política como llama Milei o de el político tradicional? Estuve en una conferencia que dio transparencia y hablaron unos empresarios que habían manejado la CONFIEP, la Sociedad Nacional de Industrias, y decían y criticaban a la clase política, ¿no? En el Perú, ¿no? Y casi responsable de los males que tiene el país. Ujú. Y yo le decía, ¿clase política? En el Perú no hay clase política. Quizás la había antes. Hay La Torre, Belaúnde, ¿no? Ujú. Pero clase política en el Perú, no. Son clases dirigenciales que hacen y se meten en la política y fracasan. Y porque se meten en la política y como hacen política a partir de los 50, 60 años, Ujú. cuando tienen éxito, como se ve mucho, que creen que pueden hacer política porque han tenido éxito en su vida privada, lo que hacen es aplicar en la política sus propios intereses, muchas veces sus propios intereses y al final fracasan. Y eso es lo que ha pasado en el Perú. El Perú es un país de políticas cerradas, es un país de grandes riquezas, de un pueblo muy trabajador, muy confiado, muy sacrificado, pero de políticas que son absurdas, como la que hemos visto con Petroperú. Si vemos la historia de Petroperú, estamos dándonos cuenta que es una historia de malas decisiones constante y permanentemente, ¿no? Ujú. A pesar de que solamente las pérdidas vienen recién ahora, porque a pesar de que se le amputó las piernas a Petroperú en época del Fujimorismo vendiendo la refinería de La Pampilla y vendiendo 200 grifos, etcétera, 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 entonces aún así seguía teniendo utilidades. O sea, son decisiones que uno ve que son decisiones equivocadas. Entonces, cuando yo les decía lo siguiente, cuando después de la Guerra Civil Española, que murieron cerca de 1 millón de personas, una guerra terriblemente salvaje, brutal, con afusilamientos, asesinatos. Hay que recordar que se fusiló nada menos al poeta García Lorca, ¿no? Entonces, después de eso, se le preguntó al gran filósofo Ortega y Gasset, se le preguntó lo siguiente: ¿qué le pasó, maestro, a España? ¿Fracasó la clase política? ¿Qué fracasó? ¿La clase dirigencial? Entonces Ortega decía, no fracasó la clase política, que deriva de la clase dirigencial. Y la clase dirigencial sale del pueblo. El que falló fue el pueblo. El pueblo enfermo de España de aquella época fue la que produjo esas clases. ¿Y eso es lo que ocurre acá en el Perú? Bueno, yo no sé si sea exacto, ¿no? Pero yo creo que pues, estamos encaminados a eso, ¿ah? No creo que sea tan duro el asunto porque no hemos tenido una guerra civil. Todavía. y espero no tenerla. Espero no tenerla. Pero sí me preocupa que podamos estar pensando en eso o en algo cercano o parecido. Eso sí me preocupa, ¿no? El sistema electoral actual es, digamos, bastante más abierto de lo que era antes para permitir que surjan nuevos partidos políticos y con eso nuevas figuras políticas que, como tú bien has dicho, no han hecho carrera política antes.
¿Eso tú lo ves como un retroceso, lo ves como un avance? Yo prefería quedarme con los políticos de antes, que se dedicaban a la política y que no les interesaba el dinero, ¿no? Insisto, el tema de Belaúnde murió sin un centavo, ¿no? Sin carro propio, sin departamento, sin casa propia, ¿no? Y vivió bien dentro de su austeridad y de su pobreza. Hay La Torre también, que vivía en casa prestada, prestada, ¿no? Y bueno, y hay otros políticos también muy decentes, Bustamante Rivero, por ejemplo, ¿no? Pero parecería que ahora se busca la política con el ánimo de un ascenso económico o social. Y no se hace política de los 20 años, empiezan a hacerla a los 50, a los 60, cuando ya se han dado cuenta que han fracasado o que su triunfo les permite ser presidentes. Entonces yo creo que eso es lo que está pasando en el Perú. No hay una conciencia clara de que la política es una actividad que requiere dedicación, estudio, responsabilidad y mucha honestidad y mucho afán de servicio, o sea, vocación de servicio. ¿Hay responsabilidad en que sea tergiversado la clase política o el ingreso a la política por parte de los partidos más tradicionales que no han logrado captar a los jóvenes para que se suman a sus filas? Sí, yo creo que todos tenemos responsabilidades, acá nadie se libra de las responsabilidades, pero los partidos tradicionales se volvieron demasiado tradicionales y dejaron a veces sus tradiciones para entrar a una pugna directa con los outsiders y fueron al final derrotados, ¿no? Porque outsiders son, bueno, Toledo, Ollanta, el PPK. Y el caso de PPK es un caso dramático porque la derecha y la izquierda se unieron para ayudarlo. Acá ese famoso dicho, derecha e izquierda unidas, nunca seremos vencidos. Sí. Bueno, hay que se unieron. Por el latifujimorismo, ¿no? Claro, por los antis, ¿no? Que tanto daño le han hecho al país desde los años 30 prácticamente, ¿no? Sí. Bueno, yo diría que de los principios de la República, ¿no? Porque hay que recordar en la República, por ejemplo, un personaje interesantísimo en la República es Torre Tagle. Torre Tagle dio el grito de independencia en Trujillo el año 20, pero el año 25 estaba con los españoles. 5 años después se volvió y abrazó la causa del rey Fernando VII. Dijo, se arrepintió de haber declarado la independencia de Fernando VII y después se abrazó en lealtad y en obediencia a Fernando VII, esperando en el Real Felipe que venga un barco español para rescatarlo, y que antes que llegue el barco español había muerto de escorbuto, ¿no? Pero ese tipo de cosas son divisiones de la sociedad que vienen desde el inicio, que lamentablemente no han desaparecido el día de hoy, ¿no? Sí. Para ir cerrando, Vitocho, ¿Acción Popular ya tiene candidato o tiene algún grupo de precandidatos? No, en Acción Popular estamos hablando de todos queremos ser candidatos. Todos. ¿Compañía presente incluida? Y seguramente, sí. Me están avisando algunas personas que quieren estar conmigo, ayudarme y lanzarme. Yo creo que es un tema prematuro todavía, ¿no? Pero sí, hay idea, hay gente que quiere... Pero igual estamos ya, el 2025 está a la puerta de la esquina. Sí, pero no, esto se resuelve recién en septiembre del próximo año. Estamos hablando de un año, ¿no? Y un año puede pasar cualquier cosa. Pero sí hay gente que de mi partido que está entusiasmada y que cree que yo puedo ser candidato. Yo les agradezco mucho y estoy a disposición de ellos, por supuesto que sí. Pero eso es un tema que decide el partido. O sea, lo que no podemos aceptar es que nadie que se siente iluminado diga yo voy a ser el candidato. Eso no puede pasar en ningún partido. Eso no debería pasar en ningún partido. O sea, hay que ver lo que el partido quiere, necesita y cómo el partido evalúa a las personas si tienen capacidades o no para ser presidente de la República. Porque si no hubiese habido lo que ha pasado con mucho sería candidato a la presidencia seguramente. Menos mal que fue ministro y se despintó. Pero si no, hoy día sería candidato a la presidencia con muchas posibilidades. Bien. Víctor Andrés García Belaúnde, exdiputado, ex canciller, estuvo con nosotros acá en Tendencias, en Radio Betel 100.1. Vitocho, muchas gracias. Siempre interesante conversar contigo.